Hola a todos, buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando durante la próxima hora con mi compañera Priscila Salcedo para llevar cada vez un poquito más lejos la palabra de Dios. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Todo bien, una perfecta semana. A mí me encanta la lluvia, me gusta mucho esto de estar escuchando la lluvia todo el día, así que tranquilo y bueno, contento también por esta situación. Sí, refrescó y bueno, bajó la temperatura que está bastante complicada. Habíamos llegado a tener una alerta naranja por el tema de los golpes de calor y todas las personas que también trabajan o estaban en la calle por algún trámite, era peligroso que estén tanto debajo del rayo del sol. Sí, así es, estábamos complicados. Así que es bueno que haya también refrescado un poquitito. Sí. Bueno, en la mesa también nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol. ¿Cómo estás? Bien. La semana fue bastante tranquila, así que está todo bien, gracias a Dios. Y también nos acompaña en la mesa el pastor Ramón Argañarás. Buenas tardes, pastor, ¿cómo anda? Buenas tardes, disfrutando el clima, así como están comentando ustedes. Y siempre me gusta tener presente para orar a la gente que está en situación de calle. Sí. Les afecta peor que a nosotros tanto el calor como el frío. Sí. A Dios gracias, siempre hay gente solidaria que les da un plato de comida o un plato de algo caliente cuando hace mucho frío. Y algunos hasta brindan hospedaje. Gloria a Dios por eso. Sí, gloria a Dios por esas personas también que son solidarias. Dios toca los corazones de manera sorprendente y bueno, así es Dios. Así, siempre orando. Bueno, Ariel, vamos a decir nuestros canales de contacto. Dale, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer primeramente a través del Facebook. Nos pueden encontrar como Iglesia Cristo Viene. De la Unión de las Asambleas de Dios, así nos encuentran en Facebook. Y también nos encuentran en Spotify, nos pueden buscar en la parte de podcast. Estamos como Amor, Amistad y Reflexión, que es el nombre de nuestro programa. También tenemos vías de contacto de celulares. ¿Cuáles son? Sí, si se quieren comunicar con la iglesia, lo pueden hacer al número 11 23 93 7107, 11 23 93 7107, o bien al número de nuestro pastor 11 51 245 270. Repito, 11 51 245 270. Y recuerden que este programa sale todos los días sábados y los días miércoles a través de la Radio Convicción y se estrena a modo de podcast tanto en Spotify como en otras redes de podcast los sábados a las 3 de la tarde también. Sí. Bueno, Ariel, arrancamos nuestro programa. ¿Cuáles van a ser las temáticas de hoy? Bueno, durante el programa de hoy, más adelante Nicole nos va a estar comentando acerca de la biografía de Guillermo Carey. Sí. Y particularmente nosotros vamos a estar hablando acerca del libro de Jeremías. Vamos a ubicarnos precisamente en el capítulo número 15, así que les propongo que tengan la Biblia a mano. Sí, tengan la Biblia a mano. Y también el pastor nos va a estar hablando sobre el Salmo 1, especialmente en confiar plenamente en Dios. Así es, siempre es bueno confiar en Dios, siempre es lo que pregonamos, lo que siempre queremos hacer llegar, esta palabra a todos, que Dios es obviamente nuestra salvación. Sí, y que lleguen a tener esa confianza plena que inclusive a nosotros a veces nos cuesta, que somos cristianos en labor para el Señor. Esas personas que por ahí todavía no llegaron a conocer plenamente a Dios, es importante que se acerquen a su amor. Un poco más de esto nos comenta la canción de Rojo, que se llama No me soltarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
Volvimos, estábamos escuchando de Rojo la canción No me soltarás y llegó el momento de conversar con nuestra compañera Micol, que nos va a estar hablando acerca de la biografía de Guillermo Carey, sobre todo en la parte de las misiones modernas. Micol. Guillermo Carey fue un misionero protestante inglés y ministro bautista, conocido como el padre de las misiones modernas. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad Misionera Bautista y nació el 17 de agosto de 1761 en Inglaterra. Era hijo de un tejedor inglés y desde muy chico también tenía una mente abierta y creativa y era un excelente estudiante y lector. Desde los 16 años se convirtió en zapatero. Trabajó de esto por casi 12 años y a la par aprendía también varias lenguas, geografía universal y la Biblia. Un día un compañero lo invitó a una reunión no anglicana cuando él tenía 18 años. Y el sermón que estaban escuchando era sobre Hebreos, el capítulo 13, los versículos 13 y 14. Y así él entregó su vida a Cristo. Pero aún él, después de entender que Dios le guiaba fuera de la iglesia anglicana, le costaba. Cada vez le pesaba más la necesidad de los paganos. Pero cuando él hablaba de esta carga con otros siervos de Dios, no era siempre bien comprendido o bien recibido. Una vez, en una reunión de pastores bautistas, cuando hablaba de la necesidad de llevar el evangelio a los paganos, un pastor de más edad y experiencia le dijo: «Joven, siéntate, usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le complazca convertir a los paganos, Él sabrá hacerlo sin consultar ni a usted ni a mí». Pero a pesar de esta situación, el 2 de octubre de 1792, Guillermo y otros 12 siervos de Dios dan a luz la Sociedad Misionera Bautista. Y al siguiente año, él y su familia, junto con un compañero, zarparon en un velero danés para llegar a Calcuta, en la India. Este viaje le duró 5 meses, y durante este camino aprendió lo suficientemente bien bengalí como para entenderse con el pueblo. Y después de desembarcar empezó a predicar, y en todas sus predicaciones venían a escucharlo una cantidad de oyentes que siempre iba en aumento. Y con el tiempo, Carey se dio cuenta de la gran necesidad que el pueblo tenía de tener la Biblia en su propia lengua, y por eso se encargó de traducirla. Como también tradujo las Sagradas Escrituras a 40 idiomas y dialectos de la India. Y en la ciudad de Serampur instaló una imprenta, y el primer ejemplar del Nuevo Testamento en bengalí fue terminado en el año 1801, y desde ese momento las traducciones de la Biblia salían una tras otra. Y el gobierno inglés también fundó en Calcuta una escuela para que sus empleados aprendieran las lenguas hindúes. Esta obra en Serampur, en su expansión, mostraba un inventario de 33 estaciones misioneras, 126 escuelas de varones, 27 escuelas de mujeres, y el Colegio de Estudios Superiores de Serampur después se convirtió en universidad. Carey tenía un gran asombro por los primeros misioneros de Moravia y estaba más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. Y en respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Y argumentó que la gran comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos, y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Él sobre esto dijo: «Las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría». Y en cuanto al local de imprenta que Carey había fundado, un día, mientras él ministraba en la ciudad de Calcuta, un incendio destruyó la imprenta y el fuego consumió todo lo que estaba dentro. En ese lugar se guardaban diccionarios, enciclopedias, libros de consulta, manuscritos, capítulos de la Biblia. Esta noticia del incendio trascendió las fronteras de la India, y después de un tiempo, unos hombres de negocios de los Estados Unidos y Europa se conmovieron por la noticia y decidieron contribuir haciéndoles llegar
plata para continuar lo que el fuego detuvo. Y gracias a esta donación, después de unos meses, finalmente pudieron terminar lo que inicialmente les iba a tomar muchos años. Y durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India, que eran bengalí, oriya, marathi, hindi, asamés y sánscrito, junto con partes de otros 209 idiomas y dialectos. Guillermo también buscó una reforma social en India, que incluía la abolición de infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Él y los Marshmans fundaron el Serampur College en 1818. Era una escuela de teología para los ciudadanos indios, que ofrecía educación de teología y arte. Y para cuando Carey murió, habían pasado 41 años en la India. Su misión podía contar solo con unos 700 conversos, en una nación de millones, pero había establecido una base impresionante de traducciones de la Biblia, educación y reforma social. Hoy en día, las distintas poblaciones y etnias de la India pueden leer las escrituras en su propio idioma gracias al trabajo, a la tenacidad y a la perseverancia de William Carey y su equipo. Su mayor legado fue en el movimiento misionero del siglo XIX, que inspiró misioneros como Adoniram Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más. Él murió el 9 de junio de 1834. La forma como vivió y su obra misionera desencadenaron movimientos misioneros en Inglaterra y otros países. Su ejemplo de vida y obra fue el instrumento de la mano de Dios, en la mano de Dios, para desencadenar movimientos misioneros en incontables rincones del mundo. Su cuerpo descansa, pero su obra continúa siendo una bendición para una gran parte del mundo. Toda esta información acerca de Guillermo Carey la pueden encontrar en sus biografías de las páginas EcuRed y Byte Project. ¿Pastor? Sí, en lo referente a este gran hermano en la fe, hay libros que dicen así, no solamente de él, sino de muchos otros, biografías de grandes cristianos. En la realidad, la palabra grande solamente corresponde a Dios. Y cuando nos ponemos en un pacto con Él, bueno, Él también hace que nosotros seamos grandes. Y es promesa divina, te daré un gran nombre. El gran nombre o ese acto sublime que Dios da a quien le sirve es ser conocido más allá de lo que uno cree que es conocido. Un nombre grande que trasciende aún la frontera de donde vivimos. Y en lo referente a Carey, ya lo comentó y investigó Nicole, pero yo quiero resaltarte uno de sus mensajes que se le ocurrió a esta temática, y es la siguiente. Dice: esperad grandes cosas de Dios y también emprended grandes obras para Dios. Ese mensaje no solamente fue el hilo conductor que ayudó a otros pastores de su época a formar la primera sociedad misionera. Hoy se le llama así, predicar el evangelio allí en tierras foráneas, lejos, más allá de lo que uno siquiera imagina, pero ayudando a aquel que tiene carga en su corazón de llevar la palabra a otros lugares. Qué buena esa temática de esperar grandes cosas de Dios, porque Dios se mueve en nuestra manera de pensar a lo grande, a lo imposible. Dios hace cosas que nos conmueven y nos sacan de la comodidad que nosotros mismos nos buscamos. Pero no solamente es esperar de Dios, también es, como yo menciono, lo siguiente: hacer algo a tanto que recibimos de parte de Dios, corresponder en algo a tanto que recibimos. Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria y mucho más. Cuando ponemos la voluntad dispuesta a decir: Señor, no sé de dónde, pero creo que es tu visión, creo que tú me pusiste esto en mi corazón y marcho adelante, porque en el camino, así tal cual lo enseña
la Biblia de la biografía de Abraham, cuando Dios le dijo, anda a tal monte y ofrece en holocausto a tu propio hijo. Cuando el muchachito, su hijo, le preguntó, papá, llevamos todo, llevamos fuego, llevamos leña para hacer el sacrificio, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero para hacer el sacrificio? Bueno, la respuesta de Abraham, Dios se proveerá, hijo mío. Y dice la lectura bíblica en ese lugar, desde entonces se dice así, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué significa esto? Me embarco a hacer algo para Dios, aunque no tenga todos los recursos, pero sé que Dios provee y sé que Dios me va a ayudar a llegar a la meta que Él mismo me trazó. Ahí se refiere y se interpreta aquella segunda expresión de Carey en su sermón motivador. No solamente hay que esperar grandes cosas de Dios, sino también emprender grandes cosas para Él. Muy lindo el mensaje, muy inspirador. También. Guillermo Carey. Sí. Es una de las buenas obras a seguir teniendo como ejemplo. Siempre tener en cuenta llevar nuestra labor hacia el Señor, como en este caso también es el programa de radio, que bueno, es nuestro pequeño granito de arena para poder llevar su mensaje, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo vamos a dejar con un tema de Hillsong, se llama Océanos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará.
en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Estábamos escuchando de Hillsong la canción Océanos y ha llegado el momento, vamos a comentar acerca del libro de Jeremías, como les habíamos comentado al principio del programa. Nos vamos a basar en la lectura bíblica de Jeremías, como les estaba comentando, el capítulo 15. La lectura dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra mí, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el libro de Jeremías. Las fechas datan en 626 y 586 a.C. La temática del libro de Jeremías es sobre que no habrá restauración sin arrepentimiento. Eso es lo que se repite mucho en el libro de Jeremías en general, de que Dios pide esa restauración, pero no se consigue si nosotros no nos arrepentimos de corazón, ¿no? Sí, si no hay arrepentimiento puro, digamos. Exactamente. Por medio de su conducta y actitud, Jeremías nos dio un ejemplo semejante al de Jesús, debido a lo cual debe ser considerado un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Mostró gran compasión por su pueblo y derramó lágrimas sobre él. Sufrió su ingratitud, pero lo perdonó. Jeremías fue una de las personalidades del Antiguo Testamento más parecidas a Cristo. Uh-huh. En esta porción que elegimos para conversar, hay varias cosas a tener en cuenta y hay varios puntos importantes a destacar. Primeramente, en el versículo 17, que les repito, decía: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Ese me senté solo significa que, bueno, como es conocido, Jeremías no contrajo matrimonio. Y no tenía hijos. Él solamente tenía a un compadre, explican los historiadores, y era su única compañía. Él no tuvo una familia propia. Él dedicó su vida a llevar la palabra de Dios, y en un momento del camino ese propósito se desvió y él sentía pena por su pueblo. Él sentía que su pueblo no hacía las cosas bien, y el propósito de Dios para su vida era que él lleve la palabra de Dios a su pueblo. Pero en un momento determinado él sintió compasión por su pueblo, a pesar de que Dios le había dicho que ya estaba condenado por sus pecados. El pecado más relevante que tenían en donde vivía Jeremías era la idolatría, y eso era un pecado que Dios no podía perdonar, la idolatría. Entonces Jeremías como que los excusaba, diciendo de que los perdonen, pero Dios ya había determinado el destino de Judá. Uh-huh. Sí. Y bueno, como les comentaba, Jeremías se sentía bastante solo porque, bueno, justamente no contrajo matrimonio, y él acusaba a Dios de no ayudarlo cuando realmente lo necesitaba. O sea, Jeremías dejó de poner los ojos en los propósitos de Dios y sentía lástima de sí mismo. Uh-huh. Él estaba enojado, estaba herido, estaba asustado, y en respuesta, Dios no se enojó con él. Respondió volviendo a orientar las prioridades de Jeremías. Como un vocero de Dios,
debía influir en el pueblo y no permitir que ellos lo influyeran a él. Sí, hay 3 lecciones importantes en este pasaje que leímos. Repetimos que es el capítulo 15, el versículo 17, estamos hablando en este momento, y esas lecciones importantes que nos deja este pasaje es: el primero, en la oración podemos revelarle a Dios nuestros más profundos pensamientos. El segundo, Dios espera que confiemos en Él a pesar de las circunstancias. Y el tercero es que estamos aquí para influir en otros para Dios, no de que es la frase célebre de que nosotros no tenemos que dejar que el mundo nos influya en nosotros, sino nosotros, con nuestra fe y nuestro amor hacia Dios, influir hacia el mundo. Claro, justamente el problema que acá había pasado es que Jeremías se estaba dejando influenciar por la gente, sí, y se estaba desviando de su camino real, de su orientación, que él estaba para predicar la palabra de Dios, sea de su completo agrado o no. Por eso él se enojó con Dios cuando Dios le dijo, no, así no. Yo te mandé a hacer tal cosa, que era llevar la palabra de Dios, y ahora es como que vos querés llevarme la palabra del mundo a mí para yo perdonarlos a ellos sabiendo que estaban mal. Uh-huh. La verdad que nos enseña el libro de Jeremías en el capítulo 15, del versículo 19 en adelante, se refiere a las lecciones para los líderes, aquellos que Dios llama a ocupar posiciones de liderazgo entre su pueblo. Deben ser fieles seguidores de su palabra. Dios crea, Dios edifica la fe y gobierna a través de su palabra, pero la Biblia nos dice que debemos renovar nuestras mentes. Sin esta transformación seguimos las inclinaciones y deseos de nuestros propios corazones, y los líderes deben enfrentar esta realidad y mantenerse fieles, no preocupándose tanto de los populares que puedan llegar a ser. Sí. Jeremías vio que la religión consistía esencialmente en una relación moral y espiritual con Dios, una relación que requería de la devoción personal de cada individuo. Cada persona es responsable de sus pecados. El nuevo pacto del que habla el libro de Jeremías es un vínculo espiritual que se establece entre Dios y el individuo. Mucho del mensaje de este libro en especial debe su relevancia a que es válido para todos los tiempos, inclusive el que estamos viviendo ahora. Uh-huh. El pecado siempre debe ser castigado, pero el verdadero arrepentimiento trae salvación. Así es. Hay puntos importantes a reflexionar acerca de la palabra de Jeremías a lo largo de todo el capítulo. La promesa de Dios para Jeremías era santa y no podía admitir iniquidad. Le dijo: serás como mi boca. Esto debe haberle recordado los días de su juventud, cuando fue llamado a ministrar y recibió el don expresado de esta manera. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora debía sostener el mismo principio, que los pecadores cambien sus valores, pero que él jamás comprometa los suyos, adaptándolos a los de ellos. Exactamente. Es lo que veníamos hablando y es lo que pasó con Jeremías. En un momento él se dejó influenciar por su pueblo porque le daba pena. La Biblia nos dice que Jeremías lloraba por su pueblo, de lástima, de dolor, porque él veía lo que estaban haciendo, y entonces empezó a tener compasión, pero esa compasión también llevaba a que se dejaba influenciar, y era como que él también decía: bueno, no son tan malos, esto no sé si están pecando, y ahí es cuando se empezó a desviar Jeremías. No sé si es necesario que la palabra, que las acciones de Dios sean tan drásticas. Ese era el pensamiento de Jeremías. Claro, lo vio como que Dios era el malo, o sea, se dieron vuelta los papeles. Antes, cuando Dios lo mandó a administrar su palabra, Dios era bueno y el pecado era malo. Entonces, cuando él se empezó a dejar influenciar por su pueblo, el pecado se convirtió en bueno para los ojos de Jeremías. O algo no tan malo, pero bueno, la verdad que no hay grises. Y Dios era como: sos demasiado cruel, sos demasiado... ese tanto castigo que le vas a mandar al pueblo me parece innecesario. Y ahí es cuando Dios le dijo: no, así no. Exactamente, ese es lo que estábamos tratando de reflexionar. Todos somos llamados a preservar en las celdas antiguas, a sostener las verdades fundamentales de nuestra fe, a continuar proclamando la verdad sin dilaciones, y a no comprometer la palabra de Dios bajo ninguna circunstancia.
cualquier desvío de este camino requerirá una conversión genuina que regrese a una fidelidad invariable y completa de nuestra parte para con Dios. No sé si, Pastor, ¿querés agregar algunas palabras respecto al libro de Jeremías? Sí, recordaba que anoche estaba leyendo un artículo en Facebook sobre la iniciativa de la iglesia luciferiana, que es la iglesia de Satanás. Ellos se pusieron esta meta: marcarle al mundo que el diablo no es tan malo como lo presenta el evangelio o los evangélicos, que hasta incluso llega a ser más bueno que Dios, porque Lucifer está interesado en el progreso y en el bienestar de todos los hombres. ¿No le suena parecido del por qué Dios se enojó con Jeremías y le dijo: Jeremías, cuidado con los grises, cuidado con aquello que no es ni blanco ni negro, las dos puntas, ¿no? Ni bueno ni malo. Y cuidado con querer acomodar a Dios a lo que yo creo que está bien, olvidándome que la regla de oro es Él y su santa palabra, que revela así, taxativamente, qué cosa es el pecado. A Dios no le gusta la mezcla, el sincretismo, la confusión. Dios, con su palabra, ilumina el entendimiento humano para que sepa cuantificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay un dicho muy popular en el mundo, lejos del evangelio, que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. No sé dónde salió ese dicho. No sé. O que cuando todo está confundido, bueno, el que sabe pescar y le conviene. Pero el tema es, Satanás aprovecha la confusión del hombre, porque él mismo es tiniebla, él mismo es adversidad para el bienestar humano, y pretende ponerse él como siempre quiso hacerlo, aún cuando él pretendió ocupar el lugar de Dios, cuando era algo así como el CEO del cielo, pues después de la Trinidad, el que sigue en dignidad era ese querubín grande, bello y protector, que Dios lo hizo de una forma muy especial y le dio función especial. Él pretendió ser mejor que Dios. Bueno, sigue con la misma idea. Él pretende desplazar a Dios del centro de atención de la humanidad. Y por eso trabaja, y trabaja, como les digo, a destajo. Hoy parece claramente que significa, o se entiende mejor aquella expresión cuando dice: el mundo entero está bajo el maligno. Por lo que vemos. Y cuando nos acercamos a Dios, esa luz brilla y realmente alumbra nuestro entendimiento. Y nos podemos doler como Jeremías, que lloraba por el pueblo porque la palabra que Dios ponía en su corazón no les llegaba y no querían entender. Se olvidó que en el llamado Dios le dijo: vas a hablar a gente que está empecinada a seguir practicando el mal. Y te lo resumo en 2, se lo dijo Dios a Jeremías: 2 males ha hecho en mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida, y encima el segundo mal, se cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Entonces uno puede ver el por qué Dios le dice: Jeremías, si entresacares de tu espíritu lo precioso de lo vil, porque se nos pega la forma de vida pecaminosa que está en la sociedad donde vivimos. No todos son santos, y sin serlo pretenden ser santos. No todos tienen la verdad y tienen la capacidad de cuantificar adecuadamente qué es lo sano y qué es lo profano, pero todos pretenden saberlo y pretenden enseñarlo, sin mirar su forma de ser, su forma de vida. Y podemos estar hablando de esta temática, da para hablar y hablar. Sí, pero la realidad es esto: Dios no quiere mezcolanza. O sos mío o estás en contra. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Uno tiene que aprender qué cosa es de Dios y qué quiero yo en mi vida. ¿Lo de Dios, lo mío o lo que me enseña el mundo? Exactamente, sí. Y para cerrar este bloque, nosotros últimas palabras para decirle: a Dios no le gustan los grises.
para él siempre es todo blanco y puro y honesto. Bueno. Vamos a dejarlos con una última canción también de reflexión. Una canción acerca de este libro. Obviamente la canción se llama Jeremías y es de Marcos Brunet. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Bueno, acabamos de escuchar Jeremías de Marco Brunet. Seguimos con nuestro programa, ya casi llegamos a la parte final, que es la reflexión de nuestro pastor.
Pero antes de continuar, vamos a repetir nuestras vías de contacto. Para el número del celular de Pastor es el 11 51 245 270, 11 51 245 270. El de la iglesia es 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Siempre se pueden comunicar por estos celulares, decirnos testimonio, pedirnos canciones, pedirnos alguna temática que ustedes quieran escuchar de parte de nosotros, y nosotros nos encargamos de investigar y los ponemos en la radio, lo que quieran, siempre para el Señor, lo que quieran. Después también nos encuentran en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, ahí vamos subiendo todos nuestros programas. Y en Facebook también nosotros subimos diferente contenido, es Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios, así nos encuentran en Facebook. También tenemos el más importante, que es el canal de YouTube del pastor, el personal, Ramón Argañarás, UAD Banfield, donde él sube las predicaciones semanales de nuestra iglesia, porque obviamente por COVID nosotros no abrimos todavía la iglesia, así que estamos haciendo todas las reuniones de manera online con los hermanos. Bueno, le damos el paso al pastor, pero antes vamos a leer el Salmo 1, que se trata sobre el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Allí hay una radiografía de Jesús, porque solamente Jesús califica el no haber andado en el consejo de los malos, ni haber estado en el camino de los pecadores, ni haberse sentado en la silla de los escarnecedores. Después, todos los demás, lamentablemente hemos pasado por esto. El único que no pasó, precisamente es hasta que empezó a funcionar la IBM personal, el cerebro personal, la forma de darse cuenta de la realidad donde estamos viviendo o por donde andamos, hemos caído en malos consejos. Hemos transitado, aunque brevemente, el camino de todos los pecadores. Y cuando dice la silla de escarnecedores, hemos descansado esperando que algún trabajito feo que hicimos o fuimos parte acompañando a otros tuviera éxito. Eso es sentarse en la silla de los escarnecedores. Gloria a Dios por su amado Hijo Jesús, que dio testimonio desde la niñez que realmente era simiente pura de mujer. La historia bíblica es la historia de la redención y por lo tanto del que trajo la redención para los hombres. Y Jesús prácticamente lo que la Biblia enseña de su vida, no dice toda su vida. Hay detalles del nacimiento, hay detalles del crecimiento, detalles de su ministerio, no todo el ministerio, pero sí hay detalles de su muerte, su crucifixión y su resurrección. Pero cuando está hablando de felicidad, de dicha, de bienaventuranza, aquel que realmente puede ver concretado o realizado en su vida todo lo que está postulando el versículo 1, agrega también el hombre que aprendió que la ley de Jehová tiene que estar en él. Ese hombre dice, todo lo que hace prosperará. Y lo que pasó en la vida de Jesús. Los pocos detalles que tenemos de Jesús registrados en el Evangelio muestran que en todo fue prosperado. Y cuando digo en todo, también en lo malo. Porque si no sabías, entérate. Las veces que quisieron asesinar a Jesús antes de ti y no lo lograron,
qué? Por la debida protección de Dios. Mira el detalle, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, sus hojas están verdes. También lo dice Jeremías, 2 capítulos más adelante del capítulo que hemos tocado en el día de hoy. Estoy haciendo referencia al capítulo 17, que está plasmado en un mensaje que he grabado para todos. Y dice, esa capacidad de estar al lado o darse cuenta, alguien me puso a donde hay nutrientes, de donde puedo tomar lo necesario para estar siempre vigoroso y fuerte, y también dice con frutos, con hechos que avalan más allá de las palabras que tengo, que realmente soy de Dios. Argentina es un hermoso país, pero a todo el mundo en Argentina le gusta hablar, y algunos construyen imperios hablando. Son lo mejor del mundo hablando. Pero Dios no solamente mira las palabras, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, que equivale a decir, Dios mira los hechos. Siempre menciono lo que dice las Escrituras en el libro del Predicador o Eclesiastés. Cuando fueres a la presencia de Dios, o sacar presencia de Dios, cuando fueres a la casa de Dios, sean pocas tus palabras. Acércate más para oír que para hablar. Y luego la amonestación. Seria advertencia, seria amonestación. No hagas que tu boca te haga pecar, porque ahí revela Dios. Cuando yo hablo con Dios, hay un escribiente angélico anotando lo que sale de mi boca. Sea gratitud, sea alabanza, sea adoración, sea petición, sea lo que sea, está escrito. El registro llega al cielo. No es que Dios lo lee, Dios ya lo sabe, porque la Biblia dice, aún no vino la palabra a la mente, y de la mente aún no bajó a la boca, y Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, pero espera que le pidamos, espera que le honremos, y como estoy hablando, sean las palabras adecuadas, no hablar por hablar. A Dios no le gustan las terlas de feria o esa camarilla que se hace de ¿viste lo que le pasó a fulano? No, a Dios no le gusta que andemos chismeando. Además hay un mandamiento que dice, no andarás chismeando, no andarás murmurando entre los hijos del pueblo. Dios espera que la palabra suya esté forjando en mí la vida real del cristiano. No es la que aprendí en mi crecimiento, aunque hay cierto desarrollo físico, mental e intelectual, y a veces emocional también, y a veces no, porque ahí radica el hecho de la madurez total. Algunos no maduran totalmente porque se han desarrollado con falencias. A algunos le faltó el padre, a otros le faltó la madre, o a veces, como sucede en estos tiempos, ¿no? Algunos tienen 2 padres o 2 madres, o tienen padres múltiples que no saben si decirle papá o tío o qué cosa, porque lamentablemente es lo que sucede en la sociedad hoy. Estoy hablando en el orden internacional, no solamente en la Argentina, pero sucede. Por eso marca la diferencia entre aquel que realmente aprendió a confiar en Dios y aquel que le gusta vivir alejado de Dios. Y la Biblia dice así, que son los malos, son aquellos que tienen consejos para los demás, pero no para su propia vida. Algo así como consejos vendo, pero para mí no tengo. A esos, lisa y llanamente, Dios dice, son malos. Y dice así, con esta expresión, que son como el tamo que arrebata el viento. Son inestables. Leía sobre la sociedad líquida, las decisiones líquidas, Bauman, que está hablando sobre la forma de vida pasajera e instantánea de nuestros días, de nuestros tiempos. Y lo resume así: no hay decisiones fundamentadas en hechos ciertos. Todas las decisiones están así, por casualidad o por oportunismo. Son como el tamo que arrebata el viento, dice la palabra. Y está diciendo que esa forma nefasta de vivir delante de los ojos de Dios
no sirve para la enseñanza de lo que es el Evangelio de Dios. Por eso versículo 5 dice: no se levantarán los malos ni en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Yo quiero oír palabra de Dios que está respaldada con una vida que realmente da testimonio que conoce a Dios. Malaquías dice: la boca del ministro o la boca del profeta o la boca del sacerdote se guardará, porque el pueblo de esa boca buscará la ley de Dios. A nadie le hace gracia cuando se tiene que operar en una operación delicada en su organismo que venga un aprendiz a operarlo. Y más si te están preparando, por ejemplo, sacarte un tumor del cerebro. Y te va a decir, bueno, mire, es una operación riesgosa, hay riesgo de vida y tenemos que decirle que no contamos con el profesional adecuado, pero hay alguien que se anima a operarlo. ¿Te vas a operar? Yo creo que no. Complicado. Es un poco complicado el asunto. Bueno, imagínate, conoces a alguien que se la pasa hablando malas palabras, que se la pasa en la boca de todo por comentarios, no precisamente de los buenos. Y te llega a decir, vení que tengo una palabra de Dios para decirte. O lo invitamos a que hablen los hermanos en nuestros cultos. Ya con solo verlo, si vos lo conocés, vas a decir, este me va a traer palabra de Dios. Entonces uno necesita la luz de Dios para saber hasta con quién estamos tratando. Porque a Dios no le va el hecho de que lo voy a correr con la palabra. El último versículo del 6 dice, Jehová conoce el camino de los justos. Y mirá, más la senda de los malos. Hacíamos mención al Salmo 119 recién. Bueno, mirá, Salmo 119, versículo 160. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quieres paz de Dios? Busca palabra del Señor. Ama la palabra del Señor. Atesora la palabra del Señor. Porque es lo mismo que empezar a conocer al Señor, al dueño, al autor de esa palabra. Claro que Dios conoce el camino de los justos. Por eso nos está marcando así con lujo de detalle. De adentro tuyo aprendí a entresacar, no todo, porque no podemos renunciar a la vida, porque si no, no tenemos que ir directamente a la presencia del Señor. Pero mientras estemos con los pies sobre la tierra, que se nos pegan palabras, pensamientos y acciones mundanas, te lo aseguro. Y eso bíblicamente se llama lucha contra la carne. Los deseos carnales batallan contra el alma y hay que luchar. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine el entendimiento, nos enseñe a abrir el corazón en su presencia y decirle, Señor, sáname, seré sano, sálvame, seré salvo. Tú eres mi socorro, tú eres mi bien, tú eres mi paz. La Biblia está marcando a ciencia cierta que cuando voy a la presencia de Dios, no solamente se me ilumina el entendimiento para saber cómo estoy, empiezo a ver lo que antes no veía por estar en la oscuridad. Y claro que voy a estar como Jeremías. Señor, yo abomino a la gente que se porta mal. Señor, no puede ser que la gente deliberadamente siga haciendo lo que vos estás indicando que no tiene que hacer. Y llega un momento de Jeremías que llega a decir, me sedujiste, oh Dios. Y realmente traté de sufrir en silencio, pero no pude. Y por supuesto que derramo muchas lágrimas. Dios también derrama lágrimas. Oseas 14 habla del llanto de Dios. Y el Evangelio nos está diciendo que Jesús lloró al ver la tosudez, a ver lo empedernido que están enseguida haciendo las mismas cosas, que a sabiendas estaba el mal, pero lo seguían haciendo. Muchos están como esa multitud que recibió a Jesús en Jerusalén y se conoce en el Evangelio como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entre alabanzas, victorias y palmas y rosas y mantos al paso de Jesús, así entró Jesús. Pero cuando Jesús terminó de entrar, lloró y llegó a decir, ay Jerusalén, que matas, que destruyes a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? Bueno,
de la misma manera hoy la sociedad se le predica el evangelio. No es verdad. Uno le dice, pero mira, tengo que decirte algo. Vas mal, hermano, vas mal, hermana. Es mi vida, ¿a qué te metes? Respetame a mí, yo te respeto a vos. Así es la reacción de la gente. ¿Recuerdan el programa pasado sobre la reacción y la reflexión de Habacuc? Bueno, todo el mundo reacciona, bien o mal. ¿Todo el mundo sabemos reflexionar? No, sí sabemos reaccionar. Bien o mal, como estoy diciendo. Pero la gracia está en reflexionar también y hacerlo con la ayuda de Él. Porque si reflexiono solo y bueno, está bien, ¿viste? Son cosas que si está el Espíritu de Dios ayudándome a reflexionar, entonces hay una urgencia. Señor, no quiero perderme, no quiero vivir condenado ni maldito. Quiero comenzar a vivir en tu bendición. Y si me da el tiempo y si tú lo permites, Señor, quiero empezar a ser canal de bendición. Eso es tener la confianza plena en Dios. No es que soy un diosito, una diosita. Por más que algún enamorado me lo diga, ay, sos mi Dios, te adoro. Está bien, vamos a ponerlo del lado poético, que hay un alma enamorada que quiere expresarlo mejor a su enamorado o enamorada. En la presencia del Señor Dios me dice, hijo, te valoro más de lo que vos te valoras. Espero más de lo que vos esperás de mí. Hijo, yo estoy con vos, yo te ayudo. Eso fue lo que le dio fuerza a Jeremías. Jeremías, su secretario Baruch, ¿sí? Aquel escribiente que le acompañó en todo momento, y también hasta un eunuco de la corte real llamado Ebel Melech, que en cierta ocasión libró a Jeremías de una muerte asegurada, que lo habían tirado en una cisterna malolienta hasta que cambie el mensaje. Dios utilizó a este etíope, eunuco de la corte real, que lo rescató de noche, y cuando Jeremías salió de ese pozo, Dios puso palabra en Jeremías para ese buen samaritano, podríamos decir, aquel que lo libró de la muerte segura, y le dijo, Ebel-Melech, que Dios me ha dicho que tu vida será por ti. Cuando llegue la destrucción predicha por Dios, bueno, vos vas a escapar de esa destrucción, porque Dios te da el hecho de resguardar tu vida y que vivas hasta que te canses de vivir y que prosperes hasta que te canses de prosperar. Bueno, es lo que está diciendo el Salmo 1. Aquel que aprendió a vivir confiando 100% en Dios, que no es otra cosa que empezar a recibir la fe y usufructuarla, bueno, ese dice, será prosperado en todo lo que emprenda. Recuerdo que a Josué, el sucesor de Moisés, en el libro precisamente de Josué, podríamos decir el libro homónimo, capítulo 1, dice, nunca se apartará de tu vida este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. Ahí tienes el manual de tu vida, o la hoja de ruta. Ahí tienes las instrucciones de Dios. ¿No lo entiendes? Dios dice, bueno, te doy mi Espíritu Santo para que lo que leas lo entiendas. Y entonces puedas guardar esa palabra y entonces sabrás qué hacer en cada momento. Redondeo con esto. En Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple o el ignorante cae en la trampa. Dios nos avisa. Dios está con nosotros y por lo tanto jamás ignoramos las maquinaciones de nuestros adversarios y todos los agentes del adversario. Dios está con nosotros y me dice, sos un árbol vigoroso, fuerte, fructífero. Al malo Dios le dice, y vas a estar de aquí para allá, de un lado para otro, y jamás vas a encontrar satisfacción garantizada como los hijos. Sí, amén. Fue una hermosa reflexión y bueno, también confirmando lo que venimos hablando durante todo el programa de la fe a Dios y nuestra confianza, y también de que Dios pone de su parte para cuidarnos y siempre protegernos, a pesar de que el diablo siempre anda rondando, pero nosotros si confiamos en Dios y mantenemos ese vínculo especial con Él, Dios siempre está guardando nuestra salida y nuestra entrada. Sí, hay cosas a tener siempre en cuenta que también vienen parte de programas anteriores,
Por ejemplo, en el capítulo anterior, bien digo, estamos hablando de que cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, que bueno, como les dijimos en ese programa, siempre tiene sentido. Y también en el libro de Jeremías encontramos acciones que también tienen su sentido, por más que la gente no las entienda o Jeremías tampoco lo haya entendido. Sí. Y el mensaje siempre es claro: siempre hay que confiar, siempre hay que creer, y bueno, Dios nunca se equivoca, siempre hay que confiar en ello. Así que vamos cerrando este programa, el programa de hoy, el número 18. Nos vamos despidiendo de la mesa, nos despedimos de Micol. Hasta la semana que viene, Mico. Dale, chicos, hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana. Hasta la semana que viene, Pastor. Será así, Dios mediante, nos vemos. Bueno, hasta la semana que viene, Priscila. Hasta la semana que viene, Ariel. Los vamos a dejar con una última canción que nos ha llegado el mensaje, que nos han solicitado durante la semana. Así que nos vamos a despedir con una canción de Barak que se llama Libre Soy. Hasta la semana que viene. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré.